Hola, buenas tardes. Este capítulo es súper intenso y hermoso. Vamos a hablar de la maternidad sin filtros. Nos encontramos en nuestro episodio número 9. Estamos muy contentas de que esto siga avanzando. Yo soy Marlene Martínez, psicóloga y especialista en adicciones. Y yo soy Daniela Elizalde, socióloga y psicóloga. Y juntas somos Entre nosotras y la mente. Ok, bueno, hoy vamos a tener el tema de la maternidad, ¿no? Sí, y sobre todo hablar de nuestra propia vivencia, de cómo vivimos este proceso, ¿no? Ambas somos madres y es un proceso que nos ha cambiado la vida. ¿O cómo lo has experimentado tú, Marlene? Bueno, déjame decirte que yo siempre quise ser madre. A diferencia de ahorita pregunto, dicen que lo pensaban mucho, que sí, que no. Yo desde chiquita, yo sí quería, ¿no? Y visualizaba una niña, porque a mí me encantaban los colores, listones, o sea, vestidos, o sea, yo sí quería, ¿no? Entonces yo creo que con el deseo la vivencia fue diferente. Sí, claro, ahorita que dices también para mí fue, yo siempre pensaba igual ser madre, sin embargo, siempre tenía la idea de ser o sea, cuando era muy joven, de ser mamá soltera, ¿no? Yo quería o tenía esta idea de ser mamá soltera, hasta que alguna vez alguien me dijo, y se lo agradezco, que un hijo necesita estas dos partes integrales, ¿no? Que no puede ser tan egoísta de lo que yo quería, que es claro muy diferente a una posición en la que a lo mejor pues te toca ser madre soltera y aún así pues solucionas y sigues, pero yo quería ser madre por tapar como un hueco, como que yo recuerdo que durante mi juventud me sentía tan sola que quería un hijo para tapar ese hueco. Entonces fue después de muchos años cuando nació mi hija, que estaba en un momento totalmente diferente, y ahora entiendo que los hijos no vienen a tapar huecos, ¿no? Vienen a removerte y a que trabajes en ti para que puedas llevar una maternidad sana. Claro. De hecho, como lo mencionaba al principio, Lau, este episodio es sin filtros, ¿no? Decir las cosas como son. ¿Cuánto trabajo cuesta decir me cansé, ¿no? O sea, yo recuerdo, bueno, para empezar los niños ya son adolescentes, ya la forma en que nos comunicamos, nos hablamos cambia, ¿no? Cambia la forma en que yo me dirigía con ellos cuando eran pequeños. Y recuerdo que un día de eso les decía, la verdad voy a ser honesta con ustedes, a veces me caen mal, ¿no? O sea, y ellos me dicen, tú también, a veces nos caes mal, ¿no? O sea, y es verdad, o sea, decir, este momento la verdad no te tolero, ¿no? Pero eso va cambiando con el tiempo. Vuelvo a repetir, la comunicación que uno va teniendo cuando es niño, cuando es adolescente y cuando es adulto, claro que va cambiando. Entonces, esto de decir de sin filtros, hay momentos en que te sientes muy cansada, o sea, lidiar con alguien que a lo mejor no se quiere cuidar, ¿no? Que no ve por su seguridad y que yo tengo que estar ahí porque me toca velar a mí por eso, ¿no? Mantenerlos vivos. Es una función muy importante. Debemos recordar que nuestro lóbulo frontal termina de desarrollarse entre los 21 hasta los 25 años. Este lóbulo nos permite como detenernos, es el que dice las consecuencias de esto son esto, detente. Sí, entonces, antes de eso, no está desarrollado. Por eso es que en la adolescencia llega a ser todo un show, ¿no? Porque no ve las consecuencias de las cosas, a diferencia de nosotros como adultos, ¿no? En este caso, Lau todavía se encuentra en una etapa infantil, aparentemente rosa, bonita, ¿no? Que tiene detalles, ¿no? Cuando de repente dicen, ay, yo no creo que cambie mucho en la adolescencia, ¿no? O sea, y yo... A mí fíjate que eso me da, o sea, literal terror, ¿no? Porque mi hija es una niña muy independiente y me parece que es muy inteligente y muy que defiende su carácter. Entonces, si yo digo que a los 6 años de pronto ya toma decisiones que a mí no me encantan y como yo se lo explico a ella, hay cosas en las que te permito decidir y hay cosas en las que todavía no tienes la capacidad para entenderlo y se va a hacer lo que mamá o papá dicen, ¿no?
pero sí me da terror si a los 6 años ya tenemos conflictos de me quiero vestir de tal manera, hoy sí me quiero peinar, hoy no, hoy para bañarla es un show, ¿no? Me imagino cuando sea adolescente y me da terror. Y otra es comparar ella de adolescente y me recuerda mucho cuando yo era adolescente, ¿no? Entonces yo fui una adolescente rebelde, ñoña, la verdad, o sea, tampoco es como que hiciera cosas graves, pero sí fui muy independiente y yo a mi hija la veo así, ¿no? Y entonces me da mucho miedo porque claro que la temporada en la que yo fui adolescente, en cuestión de seguridad, era muy diferente a la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces yo me iba de viaje y ni avisaba y me iba a la escuela lejos y eso, y entonces a mí me da mucho terror cuando ir soltando, porque lo necesitan en base a su independencia, y cuando mantenerte ahí pegado, ¿no? Entonces me estoy preparando para ello, sin embargo yo creo que nadie nos enseña realmente a ser padres, aunque cada vez hay más información y más lugares a donde acudir, aún así pues sigues teniendo este instinto materno que puede estar bien o puede estar equivocado. Claro, además, si algo nos acompaña durante toda nuestra maternidad, es la culpa, ¿no? Híjoles, lo hubiera hecho de tal manera, híjoles, le hubiera dicho, híjoles, o sea, siempre recuerden que la culpa es una evaluación del pasado. Cuando te empiezas a juzgar, sí, no, ¿por qué? No le hubiera hecho caso. Algo que yo tengo muy presente, para que una maternidad sea más funcional, sea más agradable, sí debe de haber una tribu acompañándonos. Porque el hecho de decir, mira, estoy muy cansada, te la dejo un tantito, me voy a dormir, ¿no? O voy a salir un momento porque lo necesito. Este podcast es de salud mental. Siempre vamos a validar y a ver por esta cuestión, y como madre se nos olvida. Sí. A veces sientes que nadie lo hace mejor que tú. Y la realidad es que si no te dejas acompañar, uno termina muy afectada emocionalmente. Algo que aprendí hace mucho, que decían que cuando se dice que hay histeria, o sea, coloquialmente que se ponen locas, ¿no? O sea, cuando hay histeria es porque hay historia, ¿no? Entonces hay una historia detrás en donde cualquier cosa te altera, pero porque no se da esa seguridad o esa tranquilidad de ir a descansar un momento. Sí se necesita una tribu para maternar, para estar bien tú y estar bien ese ser humano que ahora está a tu cargo. Fíjate que esto que dices de las tribus, cada vez la sociedad va alejando a las mujeres de su tribu, ¿no? Y algo que yo puedo recomendar es que esa tribu puede ser tu familia, o sea, se acostumbra en México que durante el posparto y eso te cuiden tu mamá, tus hermanas, tu esposo, pero también habemos algunas otras que nos tocó vivirla sola y es muy importante, ¿no? Yo me metí mucho a grupos, a mí me tocó el posparto sola porque el papá de mi hija trabajaba, entonces yo estaba con mi bebé recién nacida y pues justo, ¿no? Era mi primera hija y nadie te enseña cómo mantener vivo un recién nacido. Yo ingresé a grupos de madres por WhatsApp, porque tenía muchas dudas, porque además las madres luego estamos despiertas en las 3 de la mañana que estás lactando y ¿quién te ayuda en esos momentos, no? Entonces, pues otras madres que están haciendo exactamente lo mismo. Afortunadamente, yo tuve a mi hija en un hospital de parto humanizado, entonces ahí mismo te daban un grupo de ayuda, ¿no? Con otras madres. Pero si no, existen muchas asociaciones y muchos grupos en Facebook y eso te puedes buscar y puedes tener, ahí van dando tips, sobre todo porque yo no confiaba en lo que todas te dicen, ¿no? O sea, de pronto mi mamá me decía que los niños se dormían de cierta manera, se tapaban de otra, en el hospital me decían una cosa y eso es muy abrumador de pronto que te llegan consejos de todos lados y siempre yo puedo recomendar, confía en ti. Y si no confías porque justo no sabes, métete a investigar, a buscar grupos y vas a encontrar como la respuesta, ¿no? Claro que sí, además saber que no estás sola, ¿no? Que alguien más te puede orientar. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Dicen, es el trabajo más difícil que existe. Algo muy importante que se vio en generaciones pasadas, que se llegó mucho a decir, hazlos tus amigos. Tus hijos no son tus amigos, no son nuestros amigos. Un amigo puede ser su tapadera, pero de tu hijo tú no puedes hacer eso. Y yo creo que en base a esto, pues mi hija fue una niña que fue criada con mucha educación emocional. Y mira, dentro de la perspectiva como psicóloga, yo me imaginaba
que su adolescencia me iba a ser muy amena, ¿no? O sea, fácil, ¿no? O sea, porque la preparé toda la vida para esto. O sea, ¿cómo iba a haber problemas si siempre fue una niña que se le escuchaba, que pudo decir lo que pensaba, lo que sentía, muy amada, ¿no? Y de repente llegar a la adolescencia y ya, ¿quién me la cambió, no? O sea, ¿qué pasó? O sea, yo no cultivé esto, ¿no? Pero forma parte también de su desarrollo. La adolescencia forma parte de ir descubriendo tu personalidad, de ir viendo, esto sí es mío, esto no es mío, esto es de mamá y mejor que se quede allá. Algo que yo quiero que siempre se queden presentes, yo lo veo en los talleres que vamos para los padres. En la primaria, en el kinder y en la primaria, muchos papás, ¿no? Siempre van por ellos, van a dejarlos presentes. Pero en la secundaria y en la prepa los dejan. Cada vez menos. Sí, así como, ya está grande, ya sabe lo que hace. No, ni están grandes, ni saben lo que hacen. Uno tiene que estar ahí. Yo invito mucho, cuando voy a los talleres para padres, miren, yo sé que muchos trabajamos, pero tenemos esta parte del tribu y del clan. A veces hasta con las mamás yo les decía, bueno, de 10 niños, a lo mejor solamente una mamá puede venir por ellos, pero esa mamá como que los va a ir dejando, ¿no? O sea, estar presentes de una o de otra manera y entre nosotras acompañarnos. ¿Quién te puede entender mejor que otra mamá, ¿no? De hecho, perdóname, ahora que dices eso, alguna vez escuché que las madres tenemos esta complicidad de cuidar no solo a nuestros hijos, sino a otros hijos, ¿no? Que si tú ves que están lastimando a un niño, está pasando, pues cuidarlo y protegerlo como si fuera su mamá. Y hay mucha unión de madres en estas situaciones. Entonces, a lo mejor si no puede ir una mamá o las 10 mamás de los 10 niños, a lo mejor una pudiera encargarse y luego le tocaría a otra mamá, a otra mamá. Sin embargo, fíjate que a mí sí me cuesta trabajo pensar en esto, porque yo fui una niña muy independiente y siento que a mí, pues que me dejaran ir sola a la prepa y a la secundaria y eso, me generó muchas habilidades de otra parte, ¿no? Entonces sé que ahorita la seguridad no está para ello, pero a mí me pongo a pensar en eso, en el no sé qué tanto, por eso te digo que me da terror la adolescencia de mi hija, no sé qué tanto, tengo que estar ahí detrás de ella todo el tiempo en la adolescencia y qué tanto permitirle esta independencia de formar su propia personalidad, ¿no? Así es. Mira, algo que mi hija me decía, mamá, es que no confías en mí. No, mi amor, no es que no confío en ti, no confío en los demás. O sea, esta parte de la seguridad, pues llega a ser como padre muy aterrador, ¿no? ¿Qué tal si le pasa algo? Y aparte, porque ustedes han visto, todos nos damos cuenta que está más cercano a la maldad o todo lo que pasa está más cercano de lo que quisiéramos. Entonces, sí tenemos como, en este momento, como sociedad, es difícil entre dejarlos ir poco a poco y cuidarlos, ¿no? Pero una parte muy importante en la adolescencia es, yo te puedo cuidar de los demás, pero quiero que tú te cuides de ti, de esas decisiones arrebatadas, de esos pensamientos que te van a llevar a consecuencias. Recordar que todo tiene una consecuencia, absolutamente todo. Todas las decisiones que hagamos o construyen o destruyen. Sí, claro que bueno, regresando al tema justo de la maternidad, cuál es nuestro papel con ellos, ¿no? O con ellas en este caso, porque además tenemos hijas mujeres. Y entonces sí hay una diferencia en cómo educas a un hombre y a cómo educas a una mujer, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Tener que enseñarle que se cuide de cierta manera, que salga o no salga con ciertos tipos, pero hablando de la maternidad, pues también hablar de nuestros propios miedos como madres. Claro que sí. De hecho, bueno, uno de los temores más grandes para mí era que alguien viniera y la lastimara, ¿no? Y hablo desde un acoso, hablo desde un abuso, o sea, siempre como mantener alerta, ¿no? Yo recuerdo que le decía, hija, recuerda que no debes de dejar, y ella así como, ay, sí, ya, o sea, ya me dijiste muchas veces que nadie me debe de tocar, que esto, que aquello. Era un miedo, ¿no? Un miedo que yo tenía presente. Además, bueno, regresando desde el punto de vista profesional, el ser psicóloga y de repente escuchar tantas historias, siempre me hizo estar como un poco más alerta.
Sí, aquí traía anotado de estas cosas que sentimos como madres. Después de experimentar miedo, ansiedad, inseguridad y otras emociones complejas. Mi hija tiene 6 años, pero no sé si a ti te ha pasado que cuando empieza a tener sus propios problemas o dolores o que en la escuela no le sale algo como le salía, a mí mi mamá me decía, es que me dan ganas de meterlos dentro de mí y que no les dé el aire, ¿no? ¿Cómo experimentas también cuando a ellos les duele o algo no les salió como funcionaba? Para nosotras a veces es muy doloroso ver que algo no les está saliendo, que se pusieron tristes o que se preocuparon o que se enojaron y te da un montón de ganas de ir a la escuela a reclamar, a decir, y entonces esta posición de psicóloga y de madre de no, en esta no podemos intervenir, en esta que ella lo resuelva de acuerdo a su edad. Entonces hay veces que tenemos que mediar entre lo que nosotros sentimos y lo que ella como persona o personita tiene que aprender a ir solucionando, ¿no? O sea, ponernos a nosotros también límites de no podemos resolverle todo en la vida. Y que sí queremos, ¿eh? Sí queremos y lo anhelamos. Ahorita que mencionabas eso, se conoce como el concepto de mamá helicóptero, ¿no? O sea, sale y se me olvidó lunch, ahí voy, ¿no? Se me olvidó, bueno, y para empezar yo también fui esa mamá, ¿no? Mamá, olvidé tal trabajo, ahí va mamá a dejárselo, ¿no? Yo recuerdo que en un momento en la secundaria no solo iba mi hija a la escuela, también iban mis sobrinos, o sea, muchos niños que yo conocía. Recuerdo que en una semana a cada uno algo se le olvidó, ¿no? Y yo iba y el prefecto así como, ¿otra vez usted? Era por otro prefecto, era por otro hijo. Pero algo que debemos de recordar y que en un momento lo percibí, yo les he comentado, yo sí siempre fui muy mamá, siempre como al pendiente, una niña que estuviera bien limpia, bien cuidada, que se sintiera amada, pero me olvidé de mí. Y es algo que deberíamos de estar observando, porque dentro de la sociedad a veces se juzga mucho a la mamá que se va de fiesta, a la mamá que esto, a la mamá que a lo mejor eligió una pareja, ¿no? Pero a mí nadie volteó y me dijo, oye, estás mal, o sea, también tú eres importante. Porque dentro de la construcción social, lo que yo estaba haciendo estaba bien, ¿no? Que era lo esperado. Lo esperado, y yo lo estaba cumpliendo perfectamente. Todo por ella, ¿no? Siempre, aunque existiera una pareja, era la segunda posición, porque siempre la primera era ella. Entonces yo cuando volteo y me doy cuenta que en realidad las mamás que en algún momento ellas sabrán por qué tomaron la decisión a lo mejor de dejar a sus hijos, de irse a trabajar lejos, de tener otras parejas, de ir de fiesta, siempre eran juzgadas y siempre como ese ataque, pero a mí nadie me dijo que también lo que yo estaba haciendo estaba mal. Porque te estabas olvidando de ti. Yo creo que entre más feliz esté la mamá, mejor va a tener una crianza con sus hijos, ¿no? Yo fui todo al revés, ¿no? Yo siempre fui muy independiente y súper fiestera y salía. Nace mi hija, o sea, me embarazo y para mí fue un proceso bien complejo porque de tener 1000 amigos, claro que eran 1000 amigos de la fiesta. En el embarazo, pues ahí me enteré por qué tú vas a un antro, a un bar, a una fiesta y nunca hay embarazadas. Porque te sientes súper incómoda. Una vez unos amigos me invitaron como a los 4 meses yo de embarazo a un evento. Estuve media hora y me sentí cansada, aturdida, y entonces dije, por eso las embarazadas no salen, ¿no? De noche. Y me quedé sin amigos, ¿no? O sea, hubo muy pocas, sobre todo amigas mujeres, que se quedaron en ese entonces a compartir ese proceso de mi vida, ¿no? No tenía muchas amigas madres, entonces para mí fue un momento de mucha soledad. Y en esto que decíamos de la maternidad sin filtros, cuando nace mi hija, claro que el posparto y eso, fueron como 3 años en el que yo me dediqué totalmente a mi hija, lo más que podía porque yo tenía un negocio, entonces también trabajaba, ¿no? Entonces yo nunca he tenido una pareja que me mantenga completamente, entonces solo fueron poquitos días de posparto, los 40 días, y yo regresé a trabajar porque además me gusta, ¿no? Y es algo que siempre he querido hacer y está entre mis no negociables con parejas. Yo quiero también seguir trabajando, ¿no? Entonces, fueron 3 años completamente que le dediqué a mi hija, pero yo sí sentía esta parte
y yo como profesionista, y yo como mujer, y yo como tener mi propio dinero, y yo con tener mis propias amigas y mis salidas, ¿qué onda, no? Entonces empecé a regresar pues a estudiar. Yo me acuerdo que cuando mi hija entró al kinder, yo estaba entrando a la universidad, y yo he visto esta oportunidad de que mi hija vea en mí el ejemplo de sé lo que tú quieras ser, y que nadie te diga, ni la sociedad, ni los tabúes, estos impuestos de la sociedad, que te diga que no, que tú como eres mujer tienes que quedarte a trabajar, a cuidar a los hijos, y no puedes desarrollarte y eso. Entonces cuando yo hablé con mi hija de que ella iba a entrar a la escuela, el proceso que ahora le tocaba, yo le dije, yo lo voy a hacer contigo, ¿no? Vamos a entrar juntas. Entonces el tiempo que mi hija lleva estudiando es el que yo también llevo otra vez estudiando. Y yo siempre me he dado, hace rato antes de empezar el capítulo te decía que para mí es muy importante contar con una tribu, ¿no? Y yo por lo menos una vez a la semana, o sea, bueno, no por lo menos, como que hago que una vez a la semana salir con amigas, ¿no? Ahora tengo muchas amigas que son madres, entonces eso se complementa bien padre, porque luego nos juntamos pues a platicar mientras los hijos están destruyendo nuestra casa. Y como son como de la edad, pues a cada quien le toca como una cita o comida diferente, ¿no? Algo importante que debemos recordar: no existe la maternidad perfecta. Nos vamos a equivocar, vamos a fallar en algo, porque vamos a estar cansadas, en algún momento vas a contestar mal, en algún momento, o sea, nos vamos a equivocar. Y bueno, al final de todo somos seres humanos y todos nos equivocamos. Porque si nos quedamos en que se hubiera hecho o lo hubiera dicho, sería diferente, pero la realidad es que los seres humanos nos equivocamos, nos vamos dando cuenta con el tiempo. Recuerden también que la persona que más se juzga eres tú mismo y los hijos, ¿eh? Esos también nos juzgan mucho. Mamá esto, mamá aquello, ¿no? Pero somos seres humanos y nos equivocamos. Una hermosa palabra es la autocompasión. Y regresar a ti y decir, bueno, hiciste lo que pudiste en ese momento, lo que tú sabías en ese momento. Ahorita que tú decías de que siempre nos vamos a equivocar, y yo decía que nadie nos enseña a ser madres, nuestros referentes de quién es o cómo se lleva la maternidad son nuestras madres, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo siempre he tenido una relación distante con mi mamá. La mayoría de las veces viví con mi papá. Y hace poco mi hija me decía, ¿cómo es que tú sabes ser mamá si tú no tuviste mamá? Y la verdad es que, te digo que mi hija es muy confrontativa, y entonces me quedé pensando en, claro, por eso a mí me ha costado tanto llevar a cabo la maternidad. Lo he disfrutado muchísimo, pero no tengo un referente de cómo se hace, ¿no? Y entonces cuando ella nació, yo me metí a tribus de mamás, me metí a cursos de nutrición, me metí a un montón de cosas para bebés, porque yo no tenía como a quién preguntarle cómo se hace. Entonces ha sido un proceso muy hermoso, pero también el más difícil, ¿no? Y tenía aquí otra anotación que decía, adaptarte a la nueva realidad y a la relación con tu hijo. Tu vida cambia, ¿no? Tu vida cambia, jamás vuelves a ser la misma que eras antes de tener hijos y después, pero se transforma como en una mujer mucho más poderosa, mucho más intensa, mucho más fuerte, porque además, pues sí, los hijos te dan como este empujón de que ahora debes de ser mejor persona, debes de ser, porque pues ellos te están observando, ¿no? Mira, una palabra que acabas de decir, mujer, ¿no? No se te olvide que eres mujer. Eres madre, sí, pero también eres mujer. No se te olvide que tú también eres algo muy importante, la persona más importante en tu vida. A veces como mamá yo hago el ejemplo de que puedes ir caminando y ves algo, no sé, de 500 pesos para tu hijo, y si te encanta se lo compras. Pero para ti te quedas como, no me gustó tanto. Hay para la otra. Hay para la otra, ¿no? O sea, no lo necesito. Y brindarte esos espacios de que también eres importante. Eres mujer. No lo olvides. Sí, ya me la voy a robar a mis convivios con mujeres. Pues muchísimas gracias. La verdad es que este tema da para muchísimo más, porque seguro tenemos 1000 anécdotas y 1000 cosas que contar sobre la maternidad, pero el tiempo no nos daría para tanto. Entonces les agradecemos que hayan visto este capítulo con nosotros y esperamos vernos la siguiente semana. Recuerda que son nuestros viernes bonitos en donde todos juntos luchamos por una mejor salud mental. Hasta el próximo.